La editorial Digital Reasons presenta el libro Indigenismo y Evangelización. Los autores María Saavedra y Javier Amaté analizan las bases culturales de los pueblos que entran en contacto a partir de 1492, para a continuación poner de manifiesto la dinámica de un proceso que se traduce en misión, promoción social y educativa y en defensa de la condición jurídica del indígena americano. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a María Saavedra y Naraja, doctora en Historia de América y profesora en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Hola María. ¿Qué tal, Javier? Eres además coautora del libro Indigenismo y Evangelización para Digital Reasons. Yo quería preguntarte, ¿la evangelización fue una excusa para colonizar y explotar? Es muy bueno que me hagas esa pregunta, Javier, y tú sabes la respuesta perfectamente porque tengo que decir que Javier es coautor de este libro y ha aportado una visión un poco más, digamos, más fresca, con preguntas muy de nuestro tiempo, ¿no?, para responder al tema de la evangelización y la realidad del indígena americano. Sobre si fue una excusa evangelizar para colonizar, tengo que decir que no, radicalmente no. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, recibieron un mandato del Papa para la evangelización de los pueblos sobre los que iniciaban un proceso de conquista y colonización. Entonces, independientemente de que esa conquista y esa colonización tuviera una vertiente quizá más oscura y se hicieran cosas no muy bien hechas, la evangelización fue permanentemente la prioridad, tanto de los reyes como, lógicamente, de los misioneros que fueron allí. Por tanto, no es excusa, es el motivo prioritario, aunque luego también hubo otros motivos lógicos de conquista y económicos que acompañan a todo proceso de colonización. Sin embargo, en torno a la colonización y evangelización española en América, se ha creado lo que nosotros llamamos una leyenda negra. ¿Esta leyenda negra es un mito o es historia? Si es leyenda, no es historia. Y yo creo que es bueno hablar de leyenda negra cuando hablamos de una narración en la que se toman algunos aspectos que son reales, pero solo los aspectos negativos. Entonces, cuando se construye una historia o una narración a base solo de elementos negativos, se está haciendo una leyenda. De la misma manera que contar solo hechos positivos, se construiría otra leyenda de otro color, de color rosa, ¿no? Entonces, sí existe, se ha construido una leyenda basada en mitos y nuestra labor como historiadores es dar los elementos reales para contextualizar y que se haga historia y no leyenda. Sin embargo, en general, la imagen negativa de la conquista suele recaer en los conquistadores españoles. ¿Es posible hacer una separación entre conquistadores y evangelizadores? Sí. Y no es una separación de conquistadores malos, evangelizadores buenos, ¿eh? No. O sea, yo creo que hay una separación entre los individuos que van a América, ya sea para conquistar, ya sea para poblar o para evangelizar. De hecho, tú, Javier, has trabajado en el libro el tema de las utopías y seguro que tú puedes contar esas utopías en América que tratan de trasladar ideas que en Europa era complicado llevar a cabo. En América sí que fue posible y quizá tú pues, puedas contar, ¿no?, los que nos oyen, alguna de esas utopías. No, desde luego América fue el terreno en el que se pusieron, como bien dices, en práctica muchas de esas nuevas ideas, esos intentos de hacer una sociedad perfecta y tenemos ejemplos, algunos tan conocidos como las reducciones del Paraguay, de los jesuitas, o los hospitales Pueblo de Vasco de Quiroga, ¿no? Todos tienen el factor común de crear una sociedad perfecta, pero una sociedad perfecta al servicio de Dios. Y en esto tienen un punto original respecto a las utopías de los pensadores del Renacimiento. Entonces, los personajes como Vasco de Quiroga o los jesuitas consideraron que los indios tenían una bondad natural, no estaban corrompidos por la perfidia europea, como decían ellos, y entonces simplemente les ordenaron para que pudieran desarrollar una vida como en la Jerusalén celeste. Y podríamos decir que realmente lo consiguieron, ¿no? Aquellos que visitaron sus obras, que visitaron sus pueblos, quedaban admirados tanto de la armonía que reinaba como de la religiosidad de los indios y de la prosperidad material. Entonces, podría decirse que fueron evidentemente un éxito, aunque por razones históricas que explicamos en el libro,
acabarán desapareciendo. Has dicho algo muy interesante, y es que no podemos separar, o sea, evangelizadores y conquistadores de una forma tan burda, sino que hay que ir a través de los individuos. Uno de los individuos más interesantes de la conquista de América o de la historia de la evangelización es Bartolomé de las Casas. Entonces, yo quería preguntarte, ¿estuvo censurado Bartolomé de las Casas? ¿Fue el único que levantó la voz en favor de los indios? Bartolomé de las Casas es un personaje muy controvertido, todos lo sabemos, y es verdad que se ha tomado como abanderado de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y a mí eso me parece que está muy bien hecho, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que conocer que Bartolomé de las Casas aprendió la defensa de los indígenas de una comunidad de dominicos anterior a su inicio en la lucha por la defensa de los derechos de los indígenas, ¿no? Entonces hay que hablar de un Pedro de Córdoba, un Antonio de Montesinos, pero bueno, todo eso lo vamos a dejar para que los lectores lo vean en el libro, pero lo cierto es que ni hubo censura, porque Bartolomé de las Casas llegó a hablar con el propio emperador Carlos V para decirle que lo que se estaba haciendo en América no estaba funcionando, y los reyes en España no solo escuchan esas críticas, sino que tratan de poner en marcha soluciones, ¿no? Entonces quizás sí podemos decir que los religiosos fueron los grandes defensores de esos derechos humanos, pero bajo el amparo de la corona, y los que hacían recordar que las leyes de la corona estaban ahí para ser cumplidas, ¿no? Yo creo que también ahora, en este momento en que tenemos en la Iglesia un Papa que viene en Latinoamérica, él mismo lo decía cuando le dijeron, ¿no?, el Papa Francisco, que vengo del otro lado del mundo, es muy bueno que miremos hacia allá, ¿no? Y yo creo que el Papa nos está abriendo un mundo que conocemos poquito, y por eso yo creo que también el pensamiento de este libro ha ido un poquito por ahí, ¿no? Por saber cuál es esa realidad actual de Iberoamérica, de América Latina, y cuáles fueron las bases sobre las que se articuló la construcción de las nuevas repúblicas, ¿no? Cuál fue el papel de los indígenas. Entonces, pienso que en nuestro libro, Javier, lo hemos planteado un poquito así, ¿no? O sea, partiendo de la realidad de hoy, ver cómo se hizo en el origen, y cuando el Papa dice que la mitad del catolicismo reza en español, es que algo se hizo bien en la evangelización americana. Muy bien, pues muchas gracias, María. Gracias a ti, Javier. Y nada, vamos a animar, ¿no?, a que lean el libro, que le hemos puesto por lo menos mucho empeño y mucho cariño en que saliera bien.